Bienvenidos a nuestro espacio en el canal de YouTube de la web de Educacultura. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que representa a veces un dolor de cabeza para muchos docentes, y es el tema de las adaptaciones curriculares significativas. En realidad serían adaptaciones curriculares individuales significativas, con sus siglas ACIS. En primer lugar vamos a analizar un poco qué significa este nombre. Primero, es una adaptación curricular, es decir, una adaptación del currículum, del programa, de lo que nosotros vamos a enseñar a todos los alumnos, y lo vamos a adaptar a esos alumnos con necesidades educativas especiales. Este currículum se compone siempre de una serie de elementos que no se pueden modificar en la educación normal, entre comillas, de forma significativa, como son los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y lo que es el estándar de aprendizaje evaluable. Bueno, pues la adaptación curricular significativa sí sería una adecuación de esos elementos del currículum a las necesidades especiales de un alumno en concreto. Adecuar consiste en suprimir algunos objetivos o algunos contenidos, algunos criterios de evaluación, sustituirlos o incluso añadir algún elemento nuevo. Por ejemplo, una adaptación curricular de un niño de sexto de primaria que tiene un nivel de competencia curricular de segundo de primaria, pues podría hacerse tomando esa programación de segundo de primaria y adaptándola a los contenidos y objetivos que están dando sus compañeros en quinto de primaria, de manera que fueran dando los mismos contenidos pero a distintos niveles. Otra característica es que la adaptación es individualizada, es decir, que se realiza para un alumno, de forma individual, dependiendo de las necesidades educativas especiales que tenga el alumno, y por tanto que es significativa, por lo cual se está modificando sustancialmente los elementos estos obligados del currículum, como hemos dicho anteriormente. Y de las ACIS surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién elabora la ACIS? Bueno, pues la ACIS será elaborada por el profesorado que atiende al alumno, es decir, el tutor, el profesor de área, el profesor de PT, que será quien coordine esta ACIS, y la asesoría siempre y el visto bueno del departamento de orientación de cada centro. Los alumnos que reciben esta adaptación curricular significativa suelen ser alumnos con necesidades educativas especiales. Para tener una adaptación curricular significativa, estos alumnos tienen que tener un dictamen de escolarización donde se establece qué necesidad educativa especial tiene y además las características que debe tener esta ACIS, en qué asignatura se le va a hacer, en qué aspecto. El alumno podrá tener adaptación curricular significativa pues solamente en las áreas instrumentales, como son lengua, matemática o inglés, que es lo más común, o tenerla en todas las áreas, dependiendo del grado de dificultad que tenga el alumno. Antes de la reforma de la LOMCE, las ACIS se realizaban para un ciclo completo. Ya después de la aplicación de la LOMCE, las adaptaciones curriculares se realizarán por nivel, es decir, en cada curso escolar. La evaluación de los alumnos con adaptación curricular significativa dependerá de la comunidad autónoma en la que resida, pero normalmente se realizará en base a la propuesta curricular que se haya hecho en esta adaptación. Será responsabilidad del profesor de cada área, siempre asesorado por el profesor de pedagogía terapéutica, y siempre será el tutor el responsable último del alumno. Respecto a la titulación de estos alumnos, solamente podrán obtener el título de secundaria si han logrado los objetivos generales de la etapa de secundaria. Vamos a ver los tipos de adaptaciones curriculares significativas que podemos realizar atendiendo a los distintos elementos del currículum. En primer lugar, atendiendo a los objetivos, se puede o priorizar unos frente a otros o secuenciarlos, cambiar el orden previsto inicialmente. Los contenidos se pueden priorizar áreas, bloques o tipos de contenido, se puede modificar la secuencia o el orden de los contenidos o incluso se pueden eliminar contenidos secundarios. En el tema de metodología y organización didáctica, pues podemos modificar los agrupamientos previstos, que sean flexibles, que se puedan desdoblar, que se trabaje por parejas, por pequeños grupos. La organización espacial y temporal de la programación también podemos modificarla, los procedimientos didácticos ordinarios y la abstracción o la complejidad de las actividades. También se pueden introducir actividades alternativas, alternativas complementarias, materiales nuevos, materiales adaptados en caso necesario. En la evaluación se puede modificar las técnicas, los instrumentos de evaluación o adaptarlos al alumno. Y en los tiempos se puede modificar la temporalización prevista para un determinado aprendizaje. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos que tienen que tener esta adaptación curricular significativa.
puesto que ya no solamente se entrega como antiguamente en delegación o se tiene en los colegios archivada, sino que actualmente pues hay que subirla a Séneca y tiene que tener unos aspectos o unos apartados que hay que rellenar, siempre teniendo en cuenta que no debemos exceder de los 3000 caracteres por cuadrito. Tenedlo en cuenta porque si no, no nos cabe y nos quedamos con la mitad sin subir. Debe aparecer en los distintos apartados de la ACIS, en primer lugar, los datos del alumno o alumna, el informe de evaluación psicopedagógica. Estos apartados siempre serán rellenos por el equipo de orientación, un listado de los profesionales implicados, así como el área que imparten, después la propuesta curricular por ámbito, área o materia, y estas propuestas curriculares son las que deberán realizar cada uno de los profesores de área, siempre asesorados por los profesores de pedagogía terapéutica o por los equipos de orientación. Más adelante veremos cuáles son estos apartados que tiene que tener la propuesta curricular. Después tiene que aparecer si ha habido alguna intervención específica con el alumno, la adaptación de los criterios de promoción y de titulación en su caso, la organización de los apoyos educativos, poniendo los lugares en los que se van a realizar, ya sea dentro del aula o en el aula de PT, y el horario en el que va a asistir ese alumno, que siempre será flexible, pero partiremos de un horario ya establecido. Los recursos materiales que se van a utilizar, que frecuentemente, sobre todo en los casos con más dificultades, se utiliza material diferente al que están utilizando en su aula ordinaria. Una propuesta de seguimiento de ACIS, que normalmente pues mínimo una vez al trimestre se tiene que hacer, aunque es recomendable que se haga mensualmente, incluso que haya una coordinación continua entre los profesionales que nos dedicamos a trabajar con estos alumnos. Un seguimiento y valoración de los progresos realizados, esto sí se suele realizar trimestralmente, normalmente en las reuniones de evaluación, en las cuales pues están todas las personas que estamos trabajando con estos alumnos. Y una información a la familia o a los representantes legales, ya sea mediante el boletín de evaluación, aparte en algunos centros, como es en el caso del centro donde yo trabajo, pues damos una evaluación informativa en mitad del trimestre más o menos, y ahí pues se puede ir informando a los padres de cómo va avanzando o cómo va evolucionando el alumno con su adaptación curricular significativa. En la propuesta curricular pues tenemos varios apartados que son de obligatorio cumplimiento, como es por ejemplo los objetivos. Recordad que estos son los que tienen que rellenar cada profesor y no podrán superar de los 3000 caracteres en cada uno de los recuadros, en cada uno de los apartados. En primer lugar hemos dicho los objetivos, los contenidos, la metodología, las actividades para realizar, no todas las actividades que se van a realizar en el año, pero unas actividades tipo, como puede ser en el caso de lengua y literatura, pues bueno, actividades tipo, pues vamos a hacer dictados, vamos a hacer caligrafía, vamos a hacer análisis de oraciones, eso ya dependiendo de lecturas comprensivas, dependiendo de la dificultad que tenga el alumno y del tipo de adaptación curricular que le realicemos. También hay que poner aquí la organización del espacio y el tiempo, sí, otra vez hay que ponerlo en estos recuadros, porque en el otro era una organización del tiempo general del alumno, de cuándo va a salir de su aula o cuándo va a entrar un profesor de PT dentro de su aula, y en este caso es en la materia en concreto, qué tiempo se dedica a la materia en el aula ordinaria y en el aula de PT. Y por último, los criterios y procedimientos de evaluación. Tendrán que ser adaptados al alumno. Un alumno con necesidad educativa específica normalmente no va a poder realizar el mismo tipo de examen o el mismo tipo de evaluación que los alumnos, aunque ahora a estos alumnos pues les va a favorecer mucho el tema de las nuevas metodologías, porque bueno, va a ser también una evaluación por observación o por rúbricas o por trabajos en grupo, muchísimos elementos vamos a tener muchísimos instrumentos de evaluación, así que bueno, pues vamos a tener más riqueza a la hora de evaluar a estos alumnos. Y esto es todo. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Educacultura, todos juntos. En este grupo pues podréis hacer todas las preguntas, aclaraciones, correcciones o todo lo que estiméis oportuno sobre este tema de las adaptaciones curriculares significativas. Y nada, espero que os sirva y os haya aclarado un poquito más este tema. Muchas gracias.